Bueno, tuvimos un problema con la red, ya nos cambiamos de red. Regresamos a la reunión, empezamos por la presentación. Buenos días, soy la profesora Lourdes Díaz Arteaga, directora ejecutiva de Registros y Autorizaciones. Buenos días, Gustavo García, vecino de la Colonia Ampliación Granada, integrante del Comité Ciudadano Electo de la colonia. Es ingeniero Esteve, corresponsable de seguridad estructural por parte del constructor. Arquitecto Félix Villaseñor Jiménez, soy el director responsable de obra, corresponsal en diseño urbano y soy presidente del Colegio de Arquitectos. Ingeniero Eduardo Maldonado Rojo, corresponsable en instalaciones del proyecto. Soy el arquitecto Ángel Pérez Palacios, director de Visa Campo. La arquitecta Ana Itzel López, coordinadora del visado del Colegio de Arquitectos. Alejandro García Robles, director de Instrumentos para el Desarrollo Urbano de CEDUB. El arquitecto Carlos Gargiola, encargado de desarrollo por parte de la constructora. Buenos días, Pablo Arcos Melgar, responsable por el fondo de Compass Group que invierte en este proyecto. Vladimir Rodríguez, del área de seguridad. Arquitecto Alejandro Lorenzo, de la desarrolladora Compass Group. Gerardo Gómez del Campo, asesor de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Arquitecta Susana Miranda Ruiz, enlace del Colegio de Arquitectos con CEDUB. Hola, arquitecto Rodolfo Díaz Covarrubias, líder del Sistema de Actuación por Cooperación Granadas. Buenas tardes, Melitón Ibarra, subdirector de licencias en Miguel Hidalgo. Bueno, pues empezamos con CEDUBI, con el SAC, ¿te parece, Rodolfo? Si quieres pasar para acá, explicar cuál es el espíritu del Sistema de Actuación por Cooperación. Y yo hoy hablaría de manera genérica del SAC, y después nos iríamos al polígono de actuación para no perdernos. Es todo un debate el SAC, y creo que ese debate hay que darlo, pero quizá hoy no sea el lugar que debamos dar el debate, ¿no? Pero sí sería cuál es el espíritu del SAC y en qué basa la legalidad, porque hay argumentos de que este sistema de actuación por cooperación no es totalmente válido, pues que no está sustentado legal y que es un poco endeble. Ese es un poco de los argumentos que yo he escuchado. Okay. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, Xochitl, por darnos la oportunidad de expresar a la mesa y sobre todo a los vecinos que nos están siguiendo por Periscope. Gustavo, gracias por estar aquí en representación del grupo vecinal. Como lo hemos dicho en diferentes ocasiones, esta es una mesa técnica, no es una mesa política en la que debamos discutir otras cosas, sino en explicar en qué consisten los sistemas de actuación por cooperación, en este caso el sistema de actuación por cooperación Granadas. Hace rato lo mencionaba la delegada. Yo creo que los vecinos están molestos, están inconformes, pero antes que nada debemos de entender cuál es la deuda que existe por parte de quien hace ciudad, de quien vivimos la ciudad. El sistema de actuación por cooperación es un instrumento de gestión, que es el instrumento que nos va a permitir que las cosas sucedan como la que está sucediendo hoy, que tenemos vecinos, tenemos autoridades, tenemos dependencias, tenemos inversionistas, sector privado. Es lo que tenemos que hacer. En 1997, el programa delegacional cambia el uso que tenía esta zona de Granadas. Esta zona del polígono de Granadas comprende una superficie de 362.49 hectáreas. 362.49 hectáreas. Y son 12 colonias. Irrigación, Ampliación Granada, Granada, Popo, Ampliación Popo, Verónica Anzures, Sanagua Primera Sección, Mariano Escobedo, Dos Lagos, en fin. De 1997 al 2008, la población de la delegación Miguel Hidalgo sufrió un despoblamiento
es decir, la delegación expulsó a los habitantes de la delegación. Sin embargo, quedaron disponibles grandes predios de grandes superficies con un potencial establecido en el programa delegacional 2008. Es muy importante que comprendamos que la alfombra, el tapete sobre el cual corren los sistemas de actuación son los programas delegacionales. 1. Los sistemas de actuación no cambian el uso del suelo. Los sistemas de actuación se basan en el uso que está expresado en los programas delegacionales, en este caso Miguel Hidalgo 2008. ¿Qué sucede? Era una zona con un gran potencial, era una zona de grandes predios definidos, y el propio programa establece, porque a partir del año 2000, recordemos que el bando número 2 del entonces jefe de gobierno solo permitía el desarrollo urbano en 4 delegaciones: Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Benito Juárez. No se podía construir más que en esas 4 delegaciones, dado que ahí está la infraestructura de agua potable, la infraestructura de energía, y el bono demográfico sigue creciendo, y no podemos expulsar a la periferia de la ciudad a quienes pueden vivir dentro de las zonas urbanas. Evidentemente, esta fórmula o esta política de redensificación funcionó, sin embargo, no fue paralela a otras políticas viales o de infraestructura. La Ciudad de México tiene 7,000 kilómetros de infraestructura de agua potable y 7,000 kilómetros de infraestructura dedicada al drenaje. El 35% de esa tubería tiene más de 70 años, más de 80 años, incluyendo la zona industrial, por lo cual es necesario renovar esa infraestructura. ¿Qué sucede? Además, los desarrolladores hoy en día, cuando hacen sus edificios que requieren estudios de impacto urbano de más de 5,000 metros cuadrados, aportan a la Secretaría de Finanzas lo establecido en el Código Fiscal a través de los artículos 300, 301 y 302, que es el pago que realizan para mitigar en el 300 el impacto ambiental, en el 301 el impacto vial y en el 302 mejoramiento a la infraestructura hidráulica. Pero una vez que entran esas aportaciones a la Secretaría de Finanzas, no existe la garantía de que regrese a la zona impactada el costo, de que regrese a la zona impactada esa inversión. Necesitamos buscar los instrumentos de gestión que nos permitan, primero, ordenar el territorio en términos de densificación y ordenar la inversión en las medidas de integración. Por eso surgen los sistemas de actuación por cooperación. Lo comentaba la delegada, que el programa delegacional 2008 en estos predios permite un uso habitacional mixto. Esto es, que en un predio yo puedo tener oficinas, comercio o vivienda. Antes de la aparición de los sistemas de actuación, los desarrolladores, que aquí tenemos a Compass, que es un grupo representativo muy importante, pues votaron y se fueron por el uso de oficinas y de comercio. Y hoy en día tenemos una zona con un precio y que genera un número muy importante de viajes. El esquema vial, yo creo que el esquema vial es una apuesta que perdió el mundo, no el SAC Granadas ni la Ciudad de México. Le apostamos al auto y en todo el planeta estamos padeciendo las consecuencias del automóvil, del uso indiscriminado del coche. ¿Qué tenemos que hacer en términos urbanos? Tener desarrollos o tener zonas microurbanas de usos mixtos, de tal manera que podamos tener habitación, oficinas y comercio. El día de hoy tenemos en la zona de Granadas el Museo Sumaya, el Museo Jumex,
el Acuario, el Teatro Telcel, grandes corporativos que generan muchos viajes. Entonces necesitamos repoblar a la zona. Ahora bien, un desarrollador puede hacer en un edificio, en un terreno, 10,000 metros cuadrados de uso, 10,000 metros cuadrados de uso, con una intensidad dada. Intensidad es el número de metros cuadrados construidos que se puede construir sobre un predio. Esa es la definición de intensidad. Sin embargo, el desarrollador puede hacer oficinas o puede hacer comercio, pero no muchas veces están convencidos de hacer vivienda, dado que comercialmente es mucho más rentable hacer oficinas y comercio que viviendas. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el sistema de actuación por cooperación? El sistema de actuación por cooperación, en la publicación en Gaceta del 17 de abril y del 29 de abril del 2015, establecen lineamientos urbanos, arquitectónicos, que van acompañados de todo este esquema de poblamiento. No es un asunto que se saque de la manga, ¿ok? Se promueven plantas bajas activas, esto es que no haya bardas entre los límites de los predios y las calles, con el objetivo de que el espacio público-privado conviva, se integren. Los edificios tienen que tener certificaciones, en este caso pues el LEED, puede ser lo que era PESES de la Secretaría del Medio Ambiente, con el objetivo de eficientar el uso del agua y de la energía. Pero aquí van los datos más duros. La tabla 1.A de las normas técnicas complementarias del reglamento de construcciones le dice a los directores responsables de obra, y aquí mi editor no me dejará mentir, que lo primero que debes de calcular para conocer tu edificio es la carga de ocupantes. Esto es el número de usuarios que va a tener un edificio. Pues un edificio de oficinas, su carga está determinada con un usuario por cada 9.3 metros cuadrados. Y en vivienda es un usuario por cada 18.6 metros cuadrados. Si construimos 1,000 metros cuadrados de oficina, tenemos casi el doble de habitantes que si construimos 1,000 metros cuadrados de vivienda. Evidentemente, el consumo energético del edificio destinado a diferente vivienda es mayor, el consumo de agua es mayor. Tenemos que revertir esa tendencia. Y el sistema de actuación invita a los desarrolladores a que en los usos de su edificio, y no hemos tenido éxito con todos, muchos han entendido el esquema de plusvalía de sus propias inversiones, y el 70% del edificio es conveniente que sea vivienda y el 30% usos mixtos. Con esto estamos acercando a la población, con eso estamos tratando de evitar el mayor número de viajes. ¿Okay? Ahora bien, ambos predios tienen un potencial para hacer oficinas y potencial para hacer vivienda, pero el programa delegacional 2008, con la literal M de su zonificación, que quiere decir una vivienda por cada 50 metros cuadrados, pues resulta que en un terreno que puedo construir 10,000 metros, pues son 200 viviendas o 20 viviendas, ¿sí? ¿Cuántas son? 200 viviendas. Aquí la vivienda sería de 350 metros. Es una vivienda de 350 metros. Nadie vive en una vivienda de 350 metros. Ya no hay familias que ocupen eso, ni nadie que los va a pagar. Entonces, el desarrollador dice, ok, yo voy a hacer vivienda, pero no puedo hacerla de 300 metros cuadrados. Entonces, con quien decidió hacer oficinas y no hizo viviendas, el número de viviendas que no utilizó se suben a una bolsa de vivienda muy transparente, muy clara. Como decía la propia delegada, es al final existen los certificados de zonificación de uso de suelo inscritos en el registro de planes y programas, donde se lleva el control estricto y minucioso de esas viviendas, de que este predio cedió sus viviendas y que este predio adquirió sus viviendas. Pero hay que hacerlo público. Hay que hacerlo público. Hay que ponerlo en internet, hay que poner el mapa en internet y hay que decir
cuáles son, de dónde están saliendo exacto. las viviendas, para que todo el mundo pueda conocerlo, porque sí es importante. Es muy importante. Y además estas viviendas surgen o están en los predios acotados en el perímetro de las 362.49 hectáreas. Esas 12 colonias que les comentaba hace un momento se componen o se convierten en 7 sectores. 7 sectores con 2 clasificaciones. Las zonas de barrio, de uso de barrio, y las zonas de uso mixto, perfectamente identificadas. ¿Cuáles son las zonas de barrio? La colonia Irrigación, desde Periférico hasta Presa Falcón, B1. La segunda zona de barrio, de Río San Joaquín hacia el norte, a Laguna de Términos, Pensiles, B2. Verónica Ansúrez, de Mariano Escobedo hacia el circuito interior, D3. Esas son las zonas que tienen uso de barrio y en las cuales el número de lotes no está significativo ni el tamaño de ser desarrollados, salvo Verónica Ansúrez, que tiene algunos predios grandes todavía porque le tocaba la colita del uso industrial. Y las zonas de uso mixto son Ampliación Granada, Granada y Anáhuac. Esos son los sectores. De esos sectores son de los que sale la vivienda. No hay transmisión ni cesión de vivienda de un predio fuera del sistema de actuación. La poligonal que envuelve el sistema de actuación es de poniente a oriente y de sur a norte, Ejército Nacional, Periférico, Legaria, Río San Joaquín, Laguna de Términos, Ferrocarril de Cuernavaca, Marina Nacional, Circuito Interior y cierra al sur otra vez con Ejército Nacional. Ese es el polígono que limita al sistema de actuación por cooperación. Concluyendo, el sistema de actuación por cooperación es un instrumento de gestión contemplado en la Ley de Desarrollo Urbano, es un instrumento de gestión que busca que las cosas sucedan, es un instrumento de gestión cuyo quehacer o cuyo origen es el programa delegacional del 2008 de Miguel Hidalgo, no permite modificaciones a uso de suelo, no cambia usos de suelo, no tiene la facultad de lo que es un instrumento solo de gestión y busca que los desarrolladores, a través del pago de las medidas de integración adicionales a los pagos que tienen que hacer al Código Fiscal, se queden en la zona a través de una cartera de proyectos en las cuales Gustavo ha estado en las mesas, participado de una manera muy activa, como siempre lo ha caracterizado, su enjundia, su presión, para que las cosas sucedan, pero es una cartera de proyectos que tiende a mejorar la zona a través de mejoramiento de cruceros y dando prioridad peatón, ciclista, y a partir de ahí cambiar el paradigma de la movilidad en la que hacemos. Entre una de las cosas que hace el sistema de actuación, el artículo 302, el Código Fiscal te da la opción de pagarlo o de ejecutar la obra. En la delegación. En la delegación, en la zona. En los convenios que firman los desarrolladores de manera voluntaria con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, los invita y los obliga a que el 302 no lo paguen, que sean obras que se queden en la zona. Creo, mi querida delegada, no sé si tengan alguna duda, esto podría ser una tesis de todo el tema, pero creo que en este momento espero que haya sido clara la explicación y sobre todo que haya una gran transparencia en lo que se hace. Ya también todos dudamos de lo que se hace, entonces necesitamos, como tú bien dices, delegada, hacer las cosas transparentes y que la gente pueda estar enterada de lo que pasa. Yo quería hacer un ejercicio un poco práctico, hipotético. Si yo tengo un predio de 800 metros, con 10 niveles de altura, y quisiera uso mixto,
¿no? Habitacional, oficinas, 30% de área libre. Si yo le aplico una vivienda por cada 50 metros, podría ser 16 viviendas, ¿no? En los 10 niveles a los que tengo derecho. Sí. O sea, tendría a lo mejor 8 niveles de viviendas de 250 metros o de 300 metros. Bueno, si yo hago oficinas, tengo derecho a hacer 5.600 metros, porque son por punto 70, 560 metros, por 10 niveles, 5.600 metros de oficina, ¿no? Yo a estos 5.600 metros le descuento los metros de las viviendas o cuánto queda el que le pasó. Si este cuate le pasó las 16 viviendas a la bolsa, ¿él cuánto acaba construyendo de oficinas? Okay. Esa sería mi pregunta. Ok, respuesta a esa pregunta. El sistema de actuación por cooperación no incrementa la intensidad de construcción. En este caso, dentro de los 5.600 metros cuadrados, si yo hago usos mixtos, solo puedo construir 5.600 metros cuadrados. Es decir, la suma de la vivienda, más la suma de oficinas, más la suma de comercio, me debe dar la intensidad original del predio. No se adiciona el número de viviendas o la superficie a la ya obtenida. Es decir, la mezcla de uso debe comprender la intensidad originalmente dada. No hay incremento de intensidad. Ahora, él pasó sus 16 viviendas que no hizo a la bolsa. ¿Él recibe un pago o cómo funciona esta parte? El que cede sus viviendas a la bolsa. La cesión de las viviendas a la bolsa es de manera voluntaria, es una cesión. Yo, desarrollador, voluntaria y gratuita. Exacto, voluntaria y gratuita. El desarrollador cede a la bolsa de viviendas el número de viviendas que no utilizó. ¿Y el que las adquiere? Las adquiere. No gratuitamente. No gratuitamente, tiene un costo. Por supuesto. Que ese es el dinero que estamos pensando que se va al fideicomiso para las obras de mitigación. Fideicomiso privado e inhabilitable. Fideicomiso privado e inhabitable, pero fideicomiso auditado por las empresas de reconocido prestigio que usa la institución bancaria, no nada más auditado, mensualmente contabilizado para poder pagar los impuestos del sistema del SAT que nos impone. Es un fideicomiso que tiene todos los instrumentos de validez fiscal, por lo tanto sujeto a revisión fiscal, sujeto a contabilidad mes con mes para hacer las declaraciones que corresponden y anualmente auditado por las empresas que llevan este tipo de actividades privadas. ¿Habría algún inconveniente? Entiendo a dónde vas, perdón. Hacer público lo que pasa en ese fideicomiso para que todo el mundo sepa qué pasa con el dinero que está en el fideicomiso. Yo creo que sería algo que también le daría bastante tranquilidad tanto a los que están poniendo dinero, claro, como a los vecinos que deben de ser los beneficiarios de este fideicomiso. Yo creo que son de las cosas que podríamos ir acordando. En mi caso, yo como delegada, que tampoco tengo ninguna injerencia en el fideicomiso, ni soy parte del fideicomiso, y quiero aclarar también que yo como delegada no está dentro de mis facultades autorizar estos sistemas de actuación, porque aquí a la que le mientan la madre es a la delegada cuando empiezan las obras, y la única que no opina sobre esto somos nosotros. Nosotros recibimos ya el sistema de actuación por cooperación. Bueno, entonces, una vez explicado que yo sí creo que valdría la pena abrir alguna mesa de debate sobre este sistema de actuación por cooperación, que no es hoy el lugar, pero que sí me queda claro que es un pendiente que tenemos los ciudadanos, y yo como delegada opinaría que se debata abiertamente este tema. Este es el primer proyecto que nos queda que nos llega del sistema de actuación por cooperación. Este es el segundo, ¿no? No. Pero ya de inscribir en la ventanilla. Sí, ya registrados. Pero ¿sabes qué? De la magnitud de este papel. Condumex, no, Condumex. Sí, está. A lo mejor están adquiridos, pero que hayan manifestado. Ahora, es importante
que lo que puede construir el propietario del terreno lo hace con o sin sistema. No es que el sistema proponga, no es que el sistema propicie. El señor puede hacer su edificio, en este caso de 5,000 metros, con y sin sistema. Tiene que cumplir la ley de desarrollo urbano, o sea, todo. Lo que hace el sistema es tratar de ordenar y de convencerlo. Pero el licenciado Gerardo Gómez del Campo, que es el abogado que lleva por parte de la Secretaría toda la instrumentación jurídica de los sistemas de actuación, creo que su opinión puede ser muy valiosa en estas dudas, ¿sí? Yo quizá nada más haría algunas precisiones muy rápidas. Primero, en el caso del SAC Granadas, el sistema de actuación llega a resolver una problemática que ya existía y que se había detonado por la zonificación que está aprobada desde el 2009 o 2008 en el programa delegacional. Es decir, esas grandes intensidades de construcción y esos grandes proyectos y los conflictos que naturalmente generan y provocan, eso está dado por la zonificación que está aprobada y vigente para la zona. El sistema de actuación no está promoviendo que haya más intensidad de construcción. El sistema de actuación está promoviendo reglas especiales para esta zona que permitan una mejor administración de ese uso de suelo y que generen en la medida de lo posible menores conflictos y una bolsa de recursos que permita mitigar con la realización de obras específicas las carencias o las limitaciones que existen en infraestructura y en servicios en la zona. Entonces ese sería un primer punto. Así como hay, y sin duda aguantaría esto discutirse el tema de los SACs y su alcance, pero así como hay otros SACs que se proponen para el desarrollo de nuevas zonas, este en particular llega a tratar de paliar y de disminuir los impactos generados por el desarrollo que se ha venido dando en la zona. Ese es un primer punto que me gustaría dejar como claro o precisado. El otro es la manera como funciona normativamente el sistema de actuación por cooperaciones a través de polígonos de actuación que están reconocidos en la Ley de Desarrollo Urbano y en su reglamento y que lo que permiten es hacer relocalización de usos del suelo, intensidades de construcción y unidades de vivienda, el reacomodo del que estábamos hablando aquí, con la condición, plantea el SAC, de que todos esos reacomodos se den al interior del propio sistema, de manera que no se rompa el equilibrio planteado en términos generales por el programa, y que si hay un máximo volumen de viviendas estimado de números redondos, 10,000 viviendas en toda esta zona del sistema de actuación por cooperación, pues que no haya ninguna vivienda adicional a esas 10,000, pero que se hagan o que se desarrollen en la zona de manera más adecuada y que se evite este mito del uso mixto, pero que en realidad no es mixto, porque el desarrollador tenía el uso mixto enfrente y optaba por un solo uso de suelo y hacía pues 100% de oficinas, y eso estaba generando una dinámica muy poco afortunada en la zona. Lo que está sucediendo es que a través del sistema de actuación por cooperación se acuerda caso por caso con los desarrolladores para que hagan viviendas en una mayor proporción que oficinas, y que tratar de lograr este equilibrio que está planteado por el estudio o el plan maestro que se hizo para la zona inicialmente hace algunos años. Una parte delicada del sistema de actuación por cooperación es que es un esquema voluntario. La incorporación de cualquier desarrollador al sistema de actuación por cooperación y en el que asuma la obligación de hacer cambios en su proyecto, que asuma la obligación de tener cargas bajas activas, que asuma la obligación de incorporar viviendas adicionales a las que el programa parece predio en particular le autorizaba y traerlas de otra zona del mismo SAC. Y todas estas obligaciones, las obligaciones de pago al fideicomiso, en lugar de hacer él sus obras de mitigación como resultado del impacto urbano, todas esas obras y todas esas obligaciones que asume el particular las tiene que asumir de manera voluntaria y se tiene que firmar un convenio caso por caso. No es un esquema de funcionamiento obligatorio, es decir, aunque el SAC está aprobado para toda esta zona, caso por caso el desarrollador que quiere incorporarse a ese sistema tendrá que asumir las obligaciones, los beneficios, que son básicamente facilidades administrativas en términos de apurarle los tiempos en los trámites. Ese es, digamos, lo que se puede ofrecer desde la perspectiva de la Secretaría de Desarrollo Urbano y que hace esta gestión también con las autoridades locales de las delegaciones.
pero los desarrolladores caso por caso pues van, negocian con la Secretaría, firman un convenio, se obligan a hacer este tipo de cosas y está sujeto en todo caso a un polígono de actuación que les permitiera hacer esa relocalización de potenciales si es que eso es lo que requieren para darle viabilidad a su proyecto. Sobre el fideicomiso efectivamente es un fideicomiso privado, pero porque así lo establece la normatividad, es decir, son reglas del juego así establecidas. ¿Dónde está establecido eso? Perdón, en el reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, específicamente en el artículo 119 se regula cómo funcionan, qué características deben de tener. ¿Pudo haber sido fideicomiso público? No, dice específicamente fideicomiso privado. ¿Por qué es un fideicomiso privado? Porque conforme al Código Fiscal, el único fideicomitente, la única autoridad que puede ser fideicomitente en el gobierno del Distrito Federal es la Secretaría de Finanzas. Y los recursos que se aportan a este fideicomiso son recursos de los particulares, son recursos privados. Son recursos que si no estuviéramos en un escenario de un sistema de actuación por cooperación, son recursos que usualmente el particular recibiría su resolución en materia de impacto urbano, en donde se le obligaba a hacer, haces esta obra de esta... Gracias. Haces esta obra determinada en esta calle, haces estos metros de tubo, haces el arreglo de la vialidad o el arreglo de la banqueta y demás. Esas obligaciones de hacer obra que se le imponen a los desarrolladores en las resoluciones en materia de impacto urbano, ellos las pagan con sus propios recursos y luego las entregan a la ciudad como condición de esa autorización. Sin embargo, eso provoca una dispersión de las obras muy fuerte, porque pues, se hace un pedazo de banqueta aquí, un pedazo de tubo por otro lado, y lo que pretende el fideicomiso es centralizar esos recursos y destinarlos a las obras prioritarias que se requieren hacer en todo el sistema, haciendo una bolsa común de recursos para todo el sistema de actuación por cooperación y que englobe a todas las zonas. Entonces, esos recursos que antes los desarrolladores sacaban de su bolsa, le pagaban a una empresa para hacer un proyecto o una obra determinada que luego se entregaba al gobierno, hoy esos mismos desarrolladores toman los recursos una vez que firman su convenio y lo entregan a ese fideicomiso. Entonces, son aportantes privados a ese fideicomiso privado. Así lo plantea la Ley de Desarrollo Urbano y su reglamento, habla de un fideicomiso privado, en el reglamento específicamente en el 119. La ley contempla la figura del sistema de actuación por cooperación y el reglamento la desarrolla. En la lógica pues, jurídica del orden jurídico, de que hay una ley que establece reglas generales y un reglamento que las precisa. Pero lo único que emite la Asamblea es la ley. ¿Mande? Lo único que emite la Asamblea es la ley. Es el correcto. reglamento lo publica el gobierno. Así es, sí. Como en cualquier otro lugar de México, así es. ¿No? Sí, sí, sí. Ahí están establecidas esas reglas de este instrumento. El fideicomiso, digamos, es privado por esa condición y es privado también por el hecho de que no hay una aportación de recursos públicos al propio fideicomiso. ¿Me explico? El fideicomitente es la Secretaría de Desarrollo Urbano, aporta el sistema de actuación por cooperación, la publicación del sistema que no tiene un valor económico por sí, el instrumento esa es la aportación del fideicomitente al fideicomiso. ¿Integra el comité técnico del fideicomiso privado? El comité técnico del fideicomiso privado está integrado por el secretario de Desarrollo Urbano, por el secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, por el consejero jurídico, por un representante del Colegio de Arquitectos y un representante del Colegio de Ingenieros. Así es como está conformado. Ojalá invitaran a la delegada, ¿no? Sería bueno. Yo creo que es un ejercicio que está en proceso, el proceso de desarrollo y el proceso de construcción. ¿Ya está el contrato de fideicomiso? El de Granadas está en marcha, sí, ya. ¿Ya fue aprobado por consejería? El de Granadas está aprobado y está funcionando y recibe recursos. ¿El contrato ya fue firmado? Sí. ¿Ya hay cuenta bancaria? Hay cuenta bancaria. Así es. ¿Y no es parte ni la delegación ni los vecinos del comité técnico? No, el comité técnico no. ¿Por qué? Pues porque así es como estuvo planteado desde su origen el funcionamiento. ¿Quién lo decidió? Que ni la delegada ni los vecinos. Gustavo, quiero recordarte nuevamente que estamos en una mesa técnica. Bueno, yo creo que en otro momento nos podemos presentar como Espero que concluyan y con mucho gusto. Sí, porque si no nos podemos ir varias horas. Está bien, yo creo que es una buena observación. Yo creo que de las cosas que hoy de verdad debemos agradecer es la posibilidad de estar sentados en una mesa y proponer nuestras ideas y sobre todo hacerlo de manera pública ante todos los ciudadanos.
Yo creo que hay cosas perfectibles. Yo finalmente creo que podemos hoy tomar nota de las dudas. Gustavo, a mí sí me parece que deberían estar los vecinos y debería estar la delegación, y si gusta, pues un planteamiento que yo hago de manera oficial hacia el fideicomiso, porque además creo que quien mejor conoce los problemas de la delegación pues, es los vecinos y la delegada, ¿no? Entonces en su momento yo lo planteo, pero bueno, hoy es lo que hay, y más que enojarnos, yo creo que lo que tenemos que es ver cómo participamos, ¿no? Entonces yo creo que la parte legal está puesta, y a mí ahora me gustaría es pasar al proyecto específico de Lago Neuchâtel. Yo aquí lo que, en mi caso hipotético, ¿no? Que hay muchos, pero en mi caso hipotético de un predio de 800 metros, si obviamente el desarrollador no se va a ir por 16 viviendas, porque no le conviene, entonces lo que va a intentar es hacer oficinas. Entonces en este caso haría 5.600 metros de oficinas, que es un poco también lo que nos ha generado el caos que tenemos, porque como la vivienda de esta zona es muy cara, pues la gente lo que trata es hacer oficinas, y tenemos pues cerca de 400.000 personas que vienen a trabajar, generando conflictos de vialidad, ambulantaje, en fin, problemas delicados. Creo que el concepto es interesante, el tratar de generar vivienda en esta zona. A mí lo que me parece que ahora tenemos que poner en la mesa, y les voy a poner un caso muy concreto que me está pasando con la colonia Granadas. Con recursos de la delegación cambié una parte del drenaje, cambié una calle, 4 millones de pesos, y pues me encontré que hay una parte que no hay conexión, que se va como a una fosa séptica, y resulta que pues cuando abre sale la caja de Pandora, ¿no? Y ahora me urge hacer 2 calles más porque los tubos se están quebrando, y es increíble que Granadas, que ha visto pasar cientos de miles de metros cuadrados de construcción, a nadie se le haya ocurrido cambiar el drenaje. Ese es el enojo de los vecinos. Por eso es muy importante que la delegación y los vecinos estén en estas decisiones, para que prioricemos a los más afectados, que son los habitantes originales, porque quedan 2 calles de Granadas, no queda más. Esas 2 calles le urge una intervención en materia de servicios urbanos. Entonces, yo tomo nota de esto y pasaría al proyecto. Yo sí quiero aclarar algo hoy, Gustavo, que es muy importante que lo sepan los vecinos. Hoy los señores desarrolladores tienen un certificado totalmente válido expedido por la autoridad competente. Y yo soy muy cuidadosa porque luego solemos poner motes a los empresarios del cártel inmobiliario, el cártel fulano, el cártel... No, somos la autoridad responsable de emitir los documentos. Y si hay un problema de reglas, lo tenemos que discutir las autoridades, la Asamblea Legislativa, y cambiar esas reglas. Por eso yo he invitado a los vecinos de Granada que apuremos al plan parcial. Porque si queremos cambiar las reglas que hoy están rigiendo estos polígonos de actuación y estas intensidades y densidades en el uso del suelo, el origen es lo que se aprobó en el 2008. Haber pasado las fábricas de predios totalmente industriales a predios de 10 y 15 niveles con 30% de aire libre, eso es el origen del problema. Entonces yo volvería a poner en la mesa, hoy la delegación Miguel Hidalgo no solo habla, le puso dinero, logró convencer a Sedubi que se hiciera un plan parcial, que en su principio yo fui atacada porque dije que no era mi facultad hacerlo, pero en el momento que se logró el acuerdo, hoy estamos discutiendo el nuevo plan parcial. Entonces, si queremos cambiar las reglas, hay que hacerlo en los lugares donde los tenemos que hacer, que son los instrumentos. Estamos discutiendo el plan parcial de las lomas, de bosques. Hay que proteger nuestras áreas habitacionales. Yo estoy convencida, sobre todo de las lomas,
hay una voracidad de violar el uso de suelo tremenda. De repente salieron torres de 40 niveles en Palmas y dije, Dios mío, ¿de dónde? ¿No? Entonces, yo lo que diría, Gustavo, es, yo sé el enojo. Es más, yo era una de esas vecinas encabronadas que estaba en su casa viendo lo que pasaba con nuestra colonia, las Lomas de Chapultepec. Por eso salí aquí a tratar de dar la pelea. Pero la pelea la tenemos que dar con la Asamblea Legislativa y la tenemos que dar en el plan parcial de Granadas. Y sobre todo de la parte que sigue. Estamos a tiempo de reorientar el desarrollo, pero sí quiero decir, hoy de manera legal es lo que tenemos, y hoy de manera legal los señores inversionistas que están aquí, que ellos podrían haber venido a un notario, yo les pedí de manera prudente que me dejaran tener esta reunión antes de manifestar su obra, y ya tienen derecho, que hicieron su socialización pública, que ya hicieron todos sus pagos, que ya el Colegio de Arquitectos los visó. ¿Qué es el visado del Colegio de Arquitectos? Es una revisión previa a la que hace la delegación para ver que cumplan con todos los normas y lineamientos que hay. Te quiero decir que somos la delegación que más visados tiene en el Colegio de Arquitectos, 33 visados. ¿Por qué? Porque nosotros preferimos que para cortar la corrupción que sí se daba en esta delegación, pues ellos fueran a un instrumento externo y de alguna manera pues sus proyectos, no quiere decir que Melitón y la profesora Lourdes no revisen, que por cierto ahí tenemos algunos puntos de vista diferentes, que nos vamos a sentar a comer un pollito que ustedes y nosotros, pero eso será en otro momento. Pero de verdad, no creo que haya otra delegación que esté haciendo esto de la manera como lo estamos haciendo. Gente externa revisando los proyectos, haciendo público las manifestaciones de obra, y yo creo que, y sobre todo, el habernos animado a hacer el plan parcial de Granadas. Yo creo que eso es muy importante para los vecinos. Entonces pasamos al polígono. Perdón, nada más una pregunta. Bueno, afortunadamente en la modificación al programa delegacional se eliminó la norma 10 aquí en Miguel Hidalgo, pero el potencial para construir antes de que se eliminara era bastante fuerte en Granadas. Teníamos opciones hasta de hacer edificios de 40 niveles, 50 en terrenos de 10.000 metros. O sea, con la aplicación de la norma 10 eso estaba disparado. Es uno. Otro, quiero entender lo que es el SAC. Si yo hago un ejercicio de las 362 hectáreas que tenemos en el SAC y su zonificación, ¿puedo obtener el número total de viviendas que existan? Sí. ¿Sí? Y de ahí se va a ir. Entonces, voy a llegar a 30.000. Entonces, aquí estoy construyendo 400, pero estoy quitando otro pleno. En el SAC, ese es el límite de viviendas que tengo. Ya no puede haber ni una más. Estás en lo correcto. O sea, se está distribuyendo. Así es, en buscar el equilibrio. Ese es en cuanto a la densidad. Ya los polígonos, bueno, ya es otra cosa. No aumenta la intensidad. De cualquier forma, pero el volumen de construcción, si cuantificáramos el volumen total de construcción permitido dentro del polígono, dentro de todo el sistema de actuación, la suma que resulte de la autorización de todos los polígonos, el resultado debe ser el mismo. ¿Sí me explico? ¿El mismo o para abajo? Intensidad y densidad es correcto. Aquí le va a tocar perder a ciertas zonas y ganar a otras. Así es. Se distribuye para que vaya Así es, pues ganó, pero por ahí otro predio en Benzín que va a perder, o en Nueva Azul que va a perder. O sea, ya está definido el número total de viviendas. Es correcto. Inscrito en el registro de bienes y pero no es que pierda, nada más se tiene que equilibrar, porque habrá servicios que se tienen que cubrir para la zona, para los habitantes ahí. O sea, no es necesariamente que se pierda, se busca ese equilibrio. Va a poder hacer lo que le toca. Se saca más una zona. De hecho, de donde están viniendo estas viviendas fundamentalmente son de desarrollos que agotaron su potencial con oficinas y no hicieron viviendas, y tienen un remanente de viviendas no construidas que son las que están aportando a la bolsa de vivienda. No se afectan a terceros. ¿No?
No, y esa aportación es voluntaria, o sea, hay que negociar caso por caso del que no las haya hecho, que las aporte a la bolsa de viviendas, y se firma un convenio para los efectos y se inscribe en el registro de los planes y programas. De otra manera no le podríamos dar, digamos, la solidez jurídica ni a la aportación ni a la recepción de las viviendas por otra persona. Ok, entonces, sí quiero hacer una aclaración. En el año 70 vivían cerca de 650,000 familias en Miguel Hidalgo. Hoy viven 370,000. Sí tuvimos una pérdida de cerca de 300,000 personas porque se encareció vivir en esta zona. Y ese es el gran debate que traemos de las normas de Chapultepec. Yo sostengo que hay que mantener la habitacional, pero quizás sí bajar. Las casas de 5,000 metros hoy para una familia son totalmente inviables. Entonces, pero bueno, ese debate lo tenemos en otro Delegada, y en ese sentido, digo, de parte, usted hizo un comentario que me pareció muy atinado respecto al ejemplo hipotético de las 16 viviendas. Y usted decía que no es interesante, no recuerdo exactamente qué palabra usó, para el desarrollador o para el inversionista únicamente hacer 16 viviendas en ese ejemplo hipotético. Pero me gustaría además añadir que sea o no interesante para el desarrollador, pienso que también para el habitante que quiere vivir en ese desarrollo no es interesante por lo mismo, porque vivir en un departamento de 350 metros se vuelve extremadamente caro, ya sea comprándolo o rentándolo, ¿no? En nuestro caso el proyecto es totalmente de vivienda en renta, y creo que lo que nuestro desarrollo busca es proveer demanda de un tamaño adecuado para que se vuelva asequible para la gente que trabaja en esa zona. Empezamos. El polígono de actuación, pues ya no lo voy a explicar, ya está, creo que bastante claro en lo que consiste. Este proyecto se compone de 3 predios: Lago Nochetel 21, Lago Nochetel 13 y Lago Nochetel número 7. Los dos primeros tienen una superficie de 796.80 metros cuadrados. A ver, más específico. Sí, Lago Nochetel número 21 tiene 796.80 metros cuadrados. Aquí tengo estas fichas, igual podemos sacar copias y se las puedo proporcionar. Y cada uno tiene una zonificación. Por ejemplo, el primero, que es el número 21, tiene habitacional mixto, 10 niveles, 30% de área libre y con una densidad M. El segundo tiene la misma zonificación, que es HM 1030M, y el tercero tiene HM 1030. Todos tienen HM3. Superficie. A la superficie primero, los dos primeros tienen 796.80. Cada uno tiene 796. El tercero, que es el número 7, tiene 2.574.66 metros cuadrados de superficie. Aquí están las fichas, yo las puedo. ¿Y la zonificación diferente? ¿No tiene como 15, no? No, vamos a partir de la zonificación base. Vamos a ir punto por punto para llegar al polígono de actuación y después al proyecto en sí. Todos comparten la misma zonificación, están en la misma zona. Solo que dos tienen la misma superficie y el tercero tiene una superficie mayor a 1000 metros cuadrados, que es donde viene un potencial adicional a través de la aplicación de una norma, que es algo que voy a explicar más adelante. Son 3 cuerpos, entonces lo que permiten ahí son 10 niveles en cada uno de los lotes. Hay una norma particular que es para la colonia Granadas y Impresión Granadas. Esta lo que permite para predios que dice, para aquellos predios que deseen realizar una fusión de 2 o más predios podrán hacerlo siempre y cuando no rebasen 1000 metros de superficie total. Este predio tiene 2500, entonces opta por esa zonificación, esa norma particular que le da una superficie mayor, que es de HM1545M, ¿no? De acuerdo al rango de superficie que está ahí. Eso viene en la Gaceta y eso obviamente da una intensidad mayor. Los demás, como tienen una superficie menor, que es de 796, quedan con la misma certificación HM10, ¿no? Con la misma intensidad de construcción, y este pasa de 10 a 15 con 45% de área libre y la misma densidad. 45. Así, 45% de área libre. En suma, los predios dan 4.000, la superficie total da 4.168.26 metros cuadrados, las tres fracciones.
¿sí? El número de viviendas permitidas no cambia hasta ahí. ¿Podríamos tener la intensidad de cada uno de los predios? Claro. O sea, y la densidad? Sí, para los dos primeros, la intensidad máxima de construcción, los metros cuadrados máximos permitidos para hacerlos en 10 niveles es de 5.577.60. Para los dos primeros. Por cada uno. Para cada uno. El tercero, que es el lado número 7 de la zonificación base por una superficie mayor, tiene permitido 18.022.62 metros cuadrados, también en 10 niveles. Vamos por la norma particular para el lado 1.8T y pasa de 10 niveles a 15 y de 18.022 metros cuadrados a 21.241. Aumentó la intensidad de construcción, pasó de un CUS de 10.5 a un CUS, no, aquí está mal, que pasa a 18.022 metros cuadrados de construcción por tener para 10 niveles a 21.240 metros cuadrados. ¿O 15 niveles? Para 15 niveles. Por ser un predio de 2.500 metros. De 2.574 metros cuadrados. Ajá. La densidad, que son el número de viviendas permitidas, los dos primeros, que tienen la misma superficie, son 16 viviendas cada uno. El tercero, que es la 1.8, el número 7, tiene 51 viviendas permitidas. En total son 83 viviendas. Aquí lo que hace el proyecto es incrementar a 23 niveles. ¿Sí? Suma toda esa intensidad de construcción, no rebasa la intensidad de construcción máxima permitida en suma, y hace un solo cuerpo para desplantarlo en las tres fracciones. Perdón, pero no fusionan predios. No fusionan predios. Porque está prohibido en el programa de delegación. Es correcto. En la norma particular. Así es. Y aun cuando está prohibido y no fusiona, el polígono que está decidido por SEDUBI, sin fusión de predios les permite crear un polígono de atracción simulando una fusión, llamándole de otro nombre por notificación. O segregación, posiblemente no. Sí, voy para allá. Terminamos este punto y si quieres lo aclaramos adelante. Entonces tenemos esa intensidad máxima de construcción que son 32.000, ya con la intensidad máxima adquirida por la norma particular. 32.396.15 en suma, para hacer un bloque. ¿De cuántas viviendas? 83 viviendas. Para hacer un edificio más esbelto, proporcionan 41% de área libre a cambio de incrementar los niveles a 23. Entonces, hacer un cuerpo más delgado, pero más alto. ¿Sí? Sin incrementar el número de viviendas, hasta ahí vamos con las mismas viviendas, mismos metros cuadrados. Ahí ya se hace el polígono de actuación. Entonces queda la superficie de todo el terreno 4.178, habitacional mixto. Eso nunca va a cambiar en un polígono de actuación porque no cambia usos de suelo polígono de actuación. El área libre es 41%, el área de desplante 59% y la superficie máxima siguen siendo 32.396.15 metros cuadrados para hacer 23 niveles. Adquieren 396 viviendas de la bolsa, es decir, 83 más 397 para hacer el total de viviendas, 480 viviendas en total, que es la bolsa que se explicó hace rato, ¿no? A través del polígono de actuación que